uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Bueno, Jesús hablaba esto, rodeado de sus discípulos, rodeado de muchos judíos, rodeado de fariseos, rodeado de muchas personas que estaban escuchando esta enseñanza. Es una enseñanza fuerte, pero es una enseñanza muy sana. Es una enseñanza que a nosotros nos abre mucho el entendimiento y nos sirve tanto para reconocernos a nosotros mismos y para poder reconocer a otros, ¿no? Acá la palabra dice, guardaos, Jesús decía, guárdense de los falsos profetas, guárdense. Acá esto de guardaos significa tengan cuidado con los falsos profetas, no dejen entrar esas cosas, no permitan que esas personas tomen posesión sobre ustedes, tomen lugar sobre ustedes. Dice, ¿por qué? Porque vienen, y acá hay un detalle, dice los falsos profetas. Y yo meditaba en esto y le decía, Señor, ¿qué es un falso profeta? Porque siempre cuando escuchamos un falso profeta nos imaginamos a los profetas de Baal, nos imaginamos a Balaam, nos imaginamos a hombres que sueltan profecías falsas. Pero acá cuando la palabra está hablando de falsos profetas, no está hablando de profetas de profesión de profeta. Está hablando del que profesa. ¿Qué significa profesar? El que habla con su boca una cosa. Un profesional, o sea, es alguien, por ejemplo, que ejerce una actividad. Por ejemplo, el futbolista profesional, ¿qué hace? Juega al fútbol profesionalmente y vive fútbol, habla sobre fútbol, entrena sobre fútbol. Bueno, acá dice, guárdense de los falsos profetas. O sea, de los que dicen que profesan la fe, los que dicen que creen en mí, los que dicen que son hijos míos, pero no lo son realmente. ¿Por qué? Porque vienen a vosotros con vestidos de oveja. O sea, aparentan algo, pero no es lo que realmente son. Aparentan ser hijo de Dios, aparentan ser cristianos, pero realmente no lo son. Dice, pero por dentro son lobos rapaces. Y ahí está. De esto es lo que nos tenemos que cuidar nosotros y de lo que nos tenemos que cuidar de los otros, de la apariencia. ¿Por qué? Porque acá Jesús está tocando dos puntos. Está tocando un punto externo. Jesús cuando los miraba a los fariseos decía, hay fariseos hipócritas que se visten con la mejor ropa, la más elegante, pero le roban la plata a las viudas. Eran los mismos que querían tirar la piedra a la mujer adúltera, pero estaban llenos de pecado. Jesús le dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Por fuera estaban todos con la piedra en la mano, pero por dentro se tendrían que golpear la piedra contra su propia frente. ¿Por qué? Porque había maldad en ellos, había pecado en ellos. Jesús confrontaba con estas cosas, y cuando hablaba de los falsos profetas, y habla de los falsos profetas, son los que se muestran de una forma, pero por dentro son malos. Eso es un falso profeta. Es alguien que se muestra bueno, que se muestra que es de Dios, pero por dentro está lleno de tinieblas. Y dice, por sus frutos lo van a conocer. Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Acá está hablando de una naturaleza. Del árbol de limones solamente pueden salir limones. No puede venir un banano a engañarnos a nosotros de que es un limonero. ¿Por qué? Porque cuando salen los frutos vamos a ver bananas. Y el limonero no nos puede engañar a nosotros a decir que es un naranjo. ¿Por qué? Porque cuando salen los frutos son limones. O sea, hay algo que sale de adentro, que se ve afuera, que al fin y al cabo termina siendo evidente. O sea, hay los frutos de alguien que es hijo de Dios, los frutos del que está en Cristo son claros. Sabemos cuáles son los frutos del Espíritu: amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, una vida que se humilla delante de la presencia de Dios, una vida que no se cree mejor que nadie, una vida que ama a las personas y hace las cosas desinteresadamente. Yo hablaba con mi papá y mi papá me decía, yo me doy cuenta que hay gente, porque mi viejo es de estudiar mucho a las personas, que manipula
con las cosas de Dios, me dice, que usa, por ejemplo, la excusa de hacer algo bueno, pero después termina sacándole la plata a la gente, y es verdad. Imagínense, mi viejo que no conoce al Señor se da cuenta de esas cosas, o sea, él puede ver el fruto de esa persona, que más allá de que se muestra de que es muy bueno, las intenciones reales son malas. Y fíjense, un falso profeta y un verdadero hijo de Dios pueden hacer lo mismo. Supongamos que hacemos una olla en la calle, ¿no? ¿Qué va a hacer el verdadero hijo de Dios? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué? Porque ve que hay una necesidad en el barrio. Ve que hay pibes que capaz que no comen y se compadece. Jesús, cuando vio a la multitud, se compadeció de que lo estaban siguiendo hace 3 días y no comían. No es que Jesús hizo una estrategia de darles comida a la gente para que lo sigan, no, él se compadeció de la gente. Vio que la gente no tenía para comer y que lo estaban siguiendo caminando y caminando y caminando, y que había familias, mujeres, niños y hombres siguiéndolo. Dijo, no, tengo que hacer algo por esta gente. Se compadeció y después Jesús les dio de comer. No es que Jesús dijo, bueno, los voy a hacer caminar 3 días para que tengan hambre y ahí les doy de comer, así los tengo enganchados. Bueno, ahí está la diferencia entre el falso y el verdadero. ¿Qué hacían los fariseos? Hacían eso, tiraban el anzuelo a la gente, los atraían para después poder manipularlos y robarles su plata. Extorsionaban, por ejemplo, a las viudas. O sea, utilizaban la palabra de Dios para manipular a las viudas y después les robaban la plata. Ahí está la diferencia, está en cuál es la intención del corazón a la hora de hacer las cosas. Y nosotros hoy en día podemos hacerlo genuinamente y obviamente que aprovechamos todas las oportunidades para predicar el Evangelio. Pero eso no significa que nosotros estemos manipulando a la gente. O sea, cuando una persona viene y se acerca y nosotros hacemos un acto de amor genuino, de amor, obviamente nos va a salir de adentro el querer predicarle a Cristo. No hacemos la olla para atraer a la gente, para meterlos adentro de la iglesia y que me den la ofrenda y el diezmo y que ponerlos a hacer cosas. No, nosotros queremos genuinamente que conozcan a Cristo. Nosotros queremos dar de ese amor de Cristo que tenemos adentro nuestro. Eso es ser un verdadero hijo de Dios, un verdadero profeta, un hombre, una mujer que profesa verdaderamente la fe. Y acá Jesús en el 18 dice, no tiene la capacidad natural el buen árbol de dar malos frutos. El buen árbol no puede dar malos frutos, porque el que nació de nuevo en Cristo da los frutos de Cristo, y el que sigue en la carne da los frutos de la carne. Todo a su tiempo, o sea, Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Y parte de este principio, nosotros no podemos burlar a Dios. Tampoco nos podemos engañar a nosotros mismos porque sabemos que es lo que hay adentro nuestro. Nosotros no podemos decir que delante de la luz, delante de Cristo, nuestras tinieblas quedan expuestas. Nosotros no podemos decir que estamos en Cristo cuando lo que sale de nosotros es maldad, continuamente maldad. No digo que no nos podemos equivocar. Nos equivocamos, tenemos una lucha de naturaleza, tenemos la carne por un lado y el espíritu por el otro que luchan, pero cuando constantemente de vos está saliendo maldad, ¿qué árbol soy? Ahí me tengo que preguntar, Señor, ¿qué árbol soy? ¿Por qué estoy dando estos frutos? Si tu palabra me confronta y me dice que si soy árbol bueno no puedo dar estos frutos. No puede ser que hace tantos años siga con las mismas maldades, que siempre mis intenciones sean malas. O de lo contrario, podemos decir, Señor, me estoy dando cuenta que genuinamente adentro mío están saliendo cosas buenas, están saliendo buenos frutos, está saliendo amor, estoy teniendo fe, estoy siendo humilde, estoy creciendo, me doy cuenta, la gente me ve y te ve a vos, no me ve a mí, me miro en el espejo y no me avergüenzo, leo tu palabra y aunque me confronta para bien, para seguir perfeccionándome, para seguir santificándome, porque la santidad es un proceso de vida. Pero ahí es donde nosotros estamos delante de la presencia de Dios y podemos decir con la conciencia tranquila, Señor, soy genuino delante de tu presencia. Lo que vos decís que tiene que salir de mí, en tu palabra sale de mí, o no. Pero vamos delante de la presencia de Dios y decimos, Señor, esto es lo que realmente soy. Y acá en el 21, si bien hay 2 títulos, Jesús seguía continuando la misma enseñanza, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué dijo Jesús? Que cuál es la voluntad del Padre, que nosotros le llevemos mucho que le llevemos mucho fruto, pero no el fruto malo, fruto bueno. La voluntad del Padre es que nosotros le llevemos a Él fruto bueno, tanto interno como una cosecha, por decirlo de alguna manera, de almas que conocen a Cristo. Por eso que estamos dando, porque estamos dando a conocer a Cristo y las personas ven a Cristo, nosotros le conocen, se acercan y se entregan.
Ese es el fruto, va a ser nuestro galardón el día de mañana, que vamos a poder tirar nuestras coronas delante de la presencia del Señor y decir, Señor, acá está, esto es lo que vos hiciste en mí. Esa es la voluntad del Padre, que nosotros le llevemos mucho fruto. Y el Señor me llevaba a la parábola de la vid verdadera. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, ustedes son mis pámpanos, si permanecen en mí, yo los voy a limpiar, todo lo malo que hay en esas ramas feas, las voy a limpiar y van a seguir dando más fruto. Pero el que se sale de esa vid, se seca y solamente sirve para ser echado al fuego. Bueno, acá Jesús hablaba algo parecido, decía, bueno, el árbol malo que no sirve es cortado y echado al fuego. Si el limonero el día de mañana no da más buenos limones, que vos los querés usar y no sirven, ¿de qué te sirve tener ese limonero? Está ocupando espacio nada más. Entonces, ¿para qué sirve? Para hacer leña, para nada más que eso, para tirarlo cuando haga frío en la salamandra. Pero si ese limonero sigue dando frutos buenos, sigue dando frutos buenos, sigue dando frutos buenos, sirve ese limonero. Bueno, esa es la voluntad del Padre, que llevemos buen fruto, que le demos buen fruto. Y dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y acá donde viene la justificación, de lo que hicimos, no de lo que somos ni lo que dimos, sino de lo que hicimos. Dice, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Señor, hicimos muchas cosas en tu nombre. Pero esas cosas que los falsos profetas hacían, porque si bien nosotros lo vemos como si fuese una parábola, esto es literal. Esto que está Jesús enseñando acá, lo vamos a ver con nuestros ojos. A ese grupo de personas que le van a decir, Señor, Señor, pero en tu nombre hicimos todo esto. Y el Señor le va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque hacían, pero no eran. Eran como los falsos profetas, que aparentaban. ¿Vieron la palabra que dice, apariencia de piedad? Tienen apariencia, y esta apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. ¿Por qué? Porque ellos aparentan que son piadosos, pero sus vidas no demuestran que no son como se muestran. Los frutos no son los que ellos dicen que tendrían que ser. Jesús le decía a las personas que seguían a los fariseos, dice, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Las enseñanzas están muy buenas, pero fíjense cómo viven, no hagan lo que hacen ellos, porque te dicen que Dios cuida de las viudas, pero después le roban la plata a las viudas. Bueno, cuiden de las viudas, pero no le roben la plata. O sea, escuchen lo que dice, pero no hagan las cosas malas que ellos hacen. Y esto es muy importante que nosotros tengamos en cuenta. Está lleno de estas cosas. Primeramente, identificarlo en nosotros, ¿no? Porque no se trata de ver todo el tiempo para afuera, porque el enemigo en parte está afuera, ¿no? Pero el enemigo está dentro. El enemigo es mi carne. El enemigo es eso malo que hay adentro mío que quiere salir, que yo a lo que tengo que morir. Pero también tenemos que tener mucho cuidado de los falsos profetas. Jesús dijo, guárdense de los falsos profetas. No tengan comunión con los falsos profetas. No dejen entrar a los falsos profetas. Ayer cuando estábamos en la oración, la hermana que vino a la vigilia por primera vez, no recuerdo ahora su nombre, tuvo una visión, y en esa visión dice que en el momento de la vigilia, lo último como estábamos orando, vio una serpiente negra y una serpiente blanca que se estaban enroscando entre ellas, que se estaban queriendo mezclar. Lo falso con lo verdadero, la luz con las tinieblas, la oveja con la cabra, el falso profeta con el que es genuino en Dios, se estaba queriendo meter, se estaba queriendo infiltrar entre nosotros. Tengamos cuidado, no veamos con los ojos naturales, no nos guíen por nuestros sentimientos. Está lleno de personas. Yo estaba meditando en esto y decía, Señor, qué tremendo, ¿no? Y el Señor me hacía acordar cuando Pablo decía, mandaba las cartas y decía, hay algunos que se infiltran entre ustedes para espiar la libertad que ustedes tienen en Cristo. Eran personas que querían volver a esclavizar a los hermanos que habían sido libres, porque habían conocido la gracia de Cristo, y los querían volver a meter en la ley, los querían volver a meter en esos rudimentos y doctrinas de hombre. Y se metían encubiertamente entre los que Dios estaba queriendo hacer libres. ¿Para qué? Para volverlos a esclavizar. Tengamos cuidado, seamos maduros en esto, tengamos discernimiento, que podamos ver. Recuerdo que eso era algo que buscábamos mucho con el grupo de jóvenes. Me acuerdo cuando íbamos a alguna casa, me acuerdo siempre nos mirábamos con Joel, nos mirábamos con Johnny, y yo ya le veía la cara a Joel y ya sabía lo que era lo que estaba pasando, porque era algo que teníamos esa sensibilidad en el espíritu que Dios nos daba de
de quién era verdadero, de quién era falso, de qué espíritu se estaba moviendo. Bueno, eso mismo está en el cuerpo, eso mismo está en nosotros. Tenemos ese discernimiento. Así que primeramente nos guardemos nosotros de no ser falsos profetas, de vivir lo que predicamos, de ver cuál es el fruto que estamos dando y tengamos mucho tacto, tengamos mucho discernimiento, tengamos mucho cuidado con a quién nosotros como iglesia, como cuerpo, le damos lugar a que predique o a que ministre o a que venga a querer dar una enseñanza o a querer influenciar a la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos para ser engañados. No estamos para ser manipulados, no estamos para ser esclavizados. Estamos para hacer la voluntad del Padre, que es llevarle mucho fruto. Estamos para dar buen fruto. Estamos para ser guiados por el Espíritu de Dios y hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de los hombres. Así que tengamos mucho cuidado. Así que esta es la palabra que Dios puso en mi corazón, y por sobre todas las cosas que podamos ponerla por obra. Si Dios nos dio una visión, si Dios nos habla a través de su palabra, bueno, hay algo que está queriendo suceder. Y nosotros tenemos un Dios de luz, un Dios que saca las tinieblas, las expone, las pone ahí y pone en evidencia los planes de Satanás y los planes de la gente que tiene maldad dentro suyo y no tiene buenas intenciones en su corazón. El Señor saca todas las cosas a la luz, que seamos sabios y que podamos detectar estas cosas a tiempo. Así que bueno, vamos a orar sobre esto y pedirle al Señor, primeramente por nosotros, que el Señor descubra lo falso en nosotros, que descubra lo que no es en nosotros, para que nosotros también podamos ver